7:38 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar a nuestra siguientes invitados. La doctora Karen Sichel, de Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República, y vía Zoom el doctor Henry Cucalón, un reconocido jurista, exasambleísta, y el doctor Arturo Moscoso, director de la Escuela de Ciencias Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador. Les invitamos a hacer reflexiones, esto que necesita el país, porque penosamente parte de nuestra dinámica de la historia reciente ha sido la desinformación. Por ello, seguiremos invocando desde este espacio que los electores ejerzan un voto libre, pero por favor, un voto informado, un voto reflexivo, un voto responsable, no solo para las elecciones seccionales en cada una de las jurisdicciones, sino para la consulta popular, en donde se han planteado 8 preguntas importantes. Cierto es, también señalamos que con estas preguntas no se va a solucionar todos los problemas en el país. No hay que generar falsas expectativas, pero sí va a sentar las bases, por lo menos, para ir en una dirección que nos permita señalar que al menos van en la línea correcta para afrontar con decisión estos males. Quisiera empezar con la doctora Karen Sichel y empezar también con un tema vinculado con la reforma política. El Ecuador ha llegado a un estado de cosas, de un sistema político prostituido. Eso es lo que vivimos. Aquí no hay partidos ni movimientos políticos, sino empresas electoreras que se activan para las elecciones. ¿Cómo cambiaría, doctora Karen Sichel, de aprobarse al menos las preguntas relacionadas con estos cambios en el sistema político? El 1, reducir el número de asambleístas, por un lado, pregunta 3, y cuarta, quizás más importante, si están de acuerdo los ecuatorianos con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1.5% del registro electoral, es decir, un mayor control a estos movimientos. Muy buen día. Muchísimas gracias y saludos a los panelistas que nos acompañan también. Bueno, nosotros hemos propuesto 4 preguntas en cuanto a la reforma política. Están el tema en la Asamblea Nacional, más representatividad en la Asamblea Nacional, más representatividad en los movimientos políticos y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Todas estas preguntas tienen algo en común. Buscan de alguna forma hacer más transparentes los procesos políticos que se viven y se desarrollan en el Ecuador. Particularmente la pregunta 4 sobre los movimientos políticos, lo que busca es que exista una mayor vinculación de los movimientos a la ciudadanía. Actualmente nosotros tenemos unas categorías de miembros que se llaman adherentes a los movimientos políticos, que ni siquiera tienen que conocer cuáles son los principios ideológicos de una organización política para pertenecer a esta. Son quienes financian a los movimientos políticos y ni siquiera existe un registro transparente de quiénes son. Uno quizás podría ser adherente a un movimiento o a un partido, a un movimiento o a otro movimiento político. No hay que tener exclusividad de la organización al que uno se afilia, es decir, todo es un desorden. Y el sistema se creó así, porque así se benefician los movimientos políticos que al final del día reciben fondos para promover a sus candidatos, reciben los fondos de promoción electoral, causando un detrimento a nuestra democracia, porque entre más candidatos hayan sin posturas políticas serias, sin una escuela ideológica política detrás, si es que no responden realmente a una organización, entonces hay menos seriedad y hay más fragmentación. Nosotros los quiteños lo hemos vivido cada vez en las elecciones a nuestros alcaldes. Hemos tenido alcaldes que contaron con apenas el 20% de legitimidad, y eso se debe a una fragmentación y a una ruptura en nuestro sistema político. Entonces, esta pregunta lo que busca es atacar desde el origen de los movimientos, a aquellos movimientos de escritorio, de papel, que son cáscaras y que no se encuentran realmente representando a la ciudadanía. En ese sentido, el 1 tiene que ver, doctora Sichel, con lo que usted ha dicho, el mayor control a los movimientos políticos, pero por otro lado también el número de asambleístas. Es bueno concienciar a los ecuatorianos por qué esto.
Realmente esa pregunta, si bien el efecto es que reduce el número de asambleístas y eso nos va a representar un ahorro a los ecuatorianos, para mí la mayor ventaja de esta pregunta es que estamos reconfigurando a la Asamblea Nacional, a nuestro Parlamento. Estamos cambiando la forma en la que se va a representar. Todas las provincias estarán representadas y los migrantes tendrán representación, pero estamos haciendo que la representación sea proporcional a los habitantes, es decir, que haya proporcionalidad dentro de la Asamblea, a la vez de que se fortalecen los liderazgos nacionales a través de los asambleístas nacionales. ¿Esto por qué es bueno? ¿En qué nos ayuda? Porque existen estudios de politólogos que demuestran que mientras más representativa es una Asamblea Nacional, da mejores resultados porque es más fácil el diálogo y el consenso. En otras palabras, nosotros sabemos que nuestra Asamblea Nacional nos ha fallado a los ecuatorianos, es una de las instituciones que tiene menor credibilidad. Entonces, desde su origen, la Asamblea no nos representa, desde cómo está conformada, ni siquiera se garantiza en sus elecciones la igualdad al derecho al voto. Por ejemplo, el voto de una persona en Guayas vale 16 veces menos que el voto de una persona en otra provincia. Entonces, desde la forma en la que se configura, la Asamblea tiene vicios graves. Y esto se debe, lamentablemente, y lo tengo que decir así, a un sistema irresponsable que fue aprobado en Montecristi, en donde no se tomó en cuenta que no se podía limitar al Parlamento a unos números y escaños fijos sin tomar en cuenta la evolución de la población en el tiempo. Y ahora vivimos y somos parte de una crisis de representatividad que parte desde su más básica concepción, que es la forma en la que está configurada nuestra Asamblea. Quiero dar la bienvenida al doctor Henry Cucalón, exasambleísta, jurista. Doctor Henry Cucalón, este tema que hemos planteado en debate, la reforma política, partiendo de un mejor control a los movimientos políticos en medio de este sistema que se ha pervertido, que se ha prostituido. ¿Cómo lograr un mayor control a los movimientos a fin de que sean eso, que no sean empresas electoreras que se evidencien en el país? Buen día. Muy buenos días, don Miguel, muy buenos días con la doctora Sicha, con el doctor Moscoso. Un honor poder compartir con ustedes esta mesa de diálogo. El referéndum tiene un eje central, una columna, por así decir. Tanto en la parte de seguridad, que está capitaneada por el tema de la extradición, herramienta importante para poder enfrentar el crimen organizado. Y en el tema de una reforma política, en cuanto a la forma de elegir asambleístas y lo que usted acaba de señalar, lo concerniente a depurar los movimientos vía tener un control, que existan miembros, no solamente estos adherentes que se han prestado para muchísimas situaciones y para una degradación de la participación política, exigir desde la vía normativa que exista un involucramiento al respecto en la vida de las organizaciones políticas como una forma de depurar. Creo yo que es correcto. Se está constitucionalizando algo que con otras letras, otras palabras, está el Código de la Democracia, que ha sido irrespetado. Creo yo también que esto va de la mano con un fuerte mensaje ciudadano de repudio hacia las actuaciones, no de estas, sino ya de algunas asambleas, de algunas legislaturas, donde no ha existido también un tema de representatividad. Esto debe ir acompañado, este mensaje ciudadano, a través de su posición en el referéndum, de un tema también que obliga a un cambio cultural de quienes hacen liderazgo, quienes hacen política partidista. Entonces, eso para mí es importante y está vinculado con el tema de la representatividad, que ha estado distorsionada efectivamente a nivel de la Asamblea Nacional, donde la estadística exacta sí es que hay algunas provincias que están 15.4 veces más representadas que otras. Hay una distorsión inclusive al sistema. Ojalá que la ciudadanía pueda ver esto como una oportunidad. Yo veo al referéndum, a esta consulta, a este ejercicio de democracia directa, donde el ciudadano sin intermediarios toma de su decisión y pasa a ser parte del texto constitucional, como una oportunidad de cambio y de promover, de exigir a través de este mensaje que yo le denomino cambios en la forma de organización política,
cambios en la forma en que deben ser representados, porque la crisis es de representatividad. Doctor Henry Cucalón, cuando usted habla de una oportunidad de cambio, ¿cómo explicar con sencillez a los ecuatorianos que con estos cambios, perdón la redundancia, se va a permitir depurar y controlar con mayor rigurosidad a la clase política, a los movimientos políticos? Desde el punto de vista de los movimientos, en la actualidad hay más de 270 movimientos, poquísimos partidos políticos. Esto ha conllevado que al Estado le cueste enormes cantidades de recursos hacer promoción de estas aventuras electorales que a nombre de movimientos han tenido algunas personas. Solo por eso ya constituye un gran avance esto que denomino la depuración. El pueblo ecuatoriano, los recursos sagrados que deben ser invertidos en seguridad, educación y salud, no pueden ser malgastados en aventuras de piratas, por así decirlo. Hay que formalizar ese viejo anhelo que tenemos desde el retorno a la democracia en agosto del 79, tener estructuras políticas fuertes de variadas ideologías, por supuesto, porque la democracia tiene ese detalle, no tiene que existir estos disensos, estas propuestas, pero solo desde el punto de vista económico le estoy poniendo esa variable. Segunda, de que al existir organizaciones políticas, no empresas que se crean para el momento, que se alquilan o se venden como membretes, pensando que las alianzas son meras fusiones empresariales de membretes, nombres y colores, se está obligando a que haya no una simple coyuntura cada 2 años que hay elecciones seccionales o generales, sino vida democrática y política, ahora siendo todos afiliados. No puede ser que los excesos que existieron también hace muchos años, que obligaron a que haya esta participación de los independientes en la política que saludamos, que viene desde el año 1994, se haya también degenerado en este tipo de situaciones. Entonces usted ve un aspecto económico, un aspecto político. Eso sí, tiene que venir de la mano con el tema también de compromiso mutuo, principalmente de quienes dirigen las organizaciones políticas, tiene que ver renovados liderazgos. Si eso usted también lo acompaña con el tema de la legislatura, que a priori podría ser un castigo inclusive a la mala representación que ha existido y que también genera de que evitemos que con el actual diseño de Montecristi, con el actual articulado, esto se pueda disparar a 152. Ahora, en igualdad de condiciones, eliminando cualquier variable de distorsión que pueda existir en la representación, ahora sí, 1 por cada provincia y dándole un peso a lo nacional, porque lo que hacen los legisladores, las leyes no son para Juan ni para Pedro, sino para todos los ciudadanos del país. Es una forma también, desde el punto de vista normativo, de forzar, de exigir que esos candidatos que van a ser menos sean mejor escogidos, que exista una mejor propuesta, un correcto procedimiento de elecciones primarias para elegir esos candidatos que se van a disputar, en este caso, menos escaños, producto de ahora sí, de una mejor representatividad. Bienvenido al doctor Arturo Moscoso, director de la Escuela de Ciencias Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador. ¿Cómo explicar adecuadamente, como bien ha señalado el doctor Henry Cucalón, esta reforma política? A veces se agarran de que esto no va a cambiar. Lo vimos anoche al doctor Arturo Moscoso en un debate precisamente en Teleamazonas, cuando se anteponen argumentos políticos o politiqueros a la necesidad de verdaderos cambios que van a sentar las bases. No va a arreglar todo el problema, pero sí sentar las bases, en este caso, para una reforma política de un sistema que está prostituido. Muy buen día, doctor Moscoso. Buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Un saludo a Karen, a Henry y a toda la audiencia del programa. En efecto, ¿no? Creo que por el lado de quienes se oponen a la consulta, el análisis es bastante pobre y limitado. Es un análisis que quiere entrar en la polarización y
y en el identificar el apoyo a la consulta popular como un apoyo al presidente, ¿no? Y creo que ahí está el error. Sin embargo, no le está funcionando. Los últimos números de la encuesta, pues, de las encuestas nos hablan de un apoyo bastante importante a la consulta, y creo que la ciudadanía está entendiendo, ¿no? Está entendiendo la importancia de estas preguntas, y en particular de las preguntas que se refieren a la reforma política, ¿no? Ayer pudimos ver, Miguel, dos debates al menos, tanto en Quito como en Guayaquil. En Quito con 12 candidatos, en Guayaquil con 15, en el que el debate fue de muy pobres argumentos, en donde los candidatos no pudieron presentar propuestas sólidas, en donde más bien se primó el ataque y tratar de diferenciarse con los otros candidatos en base a propuestas incluso traídas de los cabellos o impracticables. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de partidos, un sistema de movimientos políticos que está muy mal diseñado, que ha permitido el florecimiento y el aparecimiento de innumerables organizaciones políticas. Hablamos de casi 300 de organizaciones políticas o movimientos políticos a nivel nacional compitiendo en estas elecciones seccionales con un número de candidatos enorme, a los cuales ni siquiera se les conoce. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que la representación política, la calidad de la representación política baja, y no conocemos realmente a nuestros candidatos. Lo que también incide, como ha dicho Karen, en el tema de la legitimidad. Candidatos que son elegidos con el 21%, en donde hay más gente que no votó por ellos que la que votó, con consecuencias como la que vimos con el exalcalde Yunda, ¿no? Que fue destituido 2 años después de haber sido elegido, y además con gravísimas acusaciones de corrupción, ¿no? Un candidato además que va al debate con Grisete, y que está además cuestionado la posibilidad de que si es elegido puede ejercer las funciones, ¿no? Entonces todo esto, si bien no va a ser automáticamente arreglado por las preguntas, al menos la pregunta 4 de la consulta popular, al menos sí va a dar pie para que se inicie una reforma que implique que haya mejores partidos políticos, mejores movimientos políticos, que existan partidos políticos o movimientos programáticos en donde los afiliados realmente estén involucrados en el ejercicio de la política y en lo que está haciendo su movimiento político, y no pues que sean simplemente cascarones y maquinarias electorales que pueden ser aprovechados por cualquier candidato para utilizarlos de plataforma, ¿no? Lo que estamos viendo, ¿no? Candidatos que en una elección se candidatizan por un partido de izquierda, en otra por uno de derecha y viceversa, ¿no? Sin respetar ninguna lógica, ningún programa, ningún tipo de identificación que pueda hacernos ver a los ciudadanos qué es lo que realmente piensan y están proponiendo los candidatos, ¿no? Ayer lo pudimos ver, ¿no? Una serie de propuestas, muchas muy similares, muchas impracticables, una serie de un baratillo de ofertas, como se dice, que no marcaron ninguna diferencia, creo yo, y que no nos dejaron ver a los ciudadanos realmente conocerlos, mejor dicho, a los candidatos, ¿no? Entonces, creo que es importante esta pregunta al menos, para tratar de tener un mejor sistema de partidos políticos, Miguel. Doctor Moscoso, incluso por lo que usted señala, partidos políticos que van en una línea en la consulta y sus candidatos, puedo dar nombres del doctor Pedro José Freire, que dice voy a votar por el sí, a diferencia del Partido Socialista que promociona el no sin un debido sustento que debiera haber. ¿Cómo lograr hacer conciencia a fin de que los ciudadanos entiendan y procesen esta necesidad de la reforma política, doctor Moscoso? Bueno, justamente con estos espacios, Miguel, a mí me parece importantísimo lo que están haciendo los medios sobre la difusión de la consulta, de lo que conlleva la consulta, de lo que implicaría que gane la consulta. Aquí no hay ninguna pregunta en esta consulta popular, no hay ninguna pregunta por la que se pueda votar no.
creo que todas las preguntas tocan temas que son fundamentales para los ciudadanos. Evidentemente no van a arreglar de un día para el otro la situación del país, Miguel, y creo que eso estamos claros todos, pero son un paso importante hacia ese objetivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está pretendiendo ahora con la reforma política planteada en estas preguntas de la consulta? Pues, como decía antes, tener mejores organizaciones políticas y mejorar la calidad de la representación. Esto también necesita otro tipo de reformas al Código de la Democracia, que ya están incluidas en los anexos, pero no solo eso, también se debería ir más allá, se debería exigir, por ejemplo, la necesidad de que los candidatos estén afiliados a los partidos políticos por los que participan y que estén afiliados con un cierto número en un lapso mínimo para que justamente haya partidos políticos con programas de largo plazo. Y lo que va a desincentivar también el aparecimiento de organizaciones políticas ad hoc que se crean con una facilidad pasmosa en este país, ¿no? Entonces, creo yo que estos espacios, Miguel, nos permiten conocer a los ciudadanos de qué va la consulta, por qué es importante votar sí, y esa es la obligación que tenemos no solo los académicos, sino los medios en general, y pues evidentemente quien está promoviendo la consulta, que es el gobierno a través de sus voceros, ¿no? Doctora Karen Sichel, ¿cómo lograr hacer conciencia sobre estos temas tan importantes para el país y no se pierda la oportunidad? Como he insistido, esto no va a arreglar ni el tema de la seguridad, la primera pregunta de la extradición, o el tema de la reforma política, o el tema de un organismo que no debió existir, que no debiera continuar existiendo como el Consejo de Participación Ciudadana, pero de alguna manera pudiera sentar las bases. ¿Cómo entender que se opongan a la extradición de ecuatorianos que estén vinculados al crimen transnacional organizado? Esto no va a arreglar el problema, el argumento politiquero, pero ¿acaso esto no puede abrir la puerta, no solo para mejorar la imagen del Ecuador, que combate al crimen transnacional organizado, sino también sentar las bases para este combate? Sí, lamentablemente yo he podido escuchar los argumentos de la oposición y creo que son bastante deficientes, sobre todo en materia de extradición. A veces dicen es que no funciona, luego se cansan de ese argumento, luego dicen es que va a tomar mucho tiempo. Y yo podría ahorita hablar sobre la Convención de Palermo y decir, sin duda hay un proceso y comenzar a defender, pero al final del día la pregunta que tenemos que hacer es, ok, si es que, por ejemplo, se va a dar un proceso de extradición que nos va a tomar unos meses, ¿y qué? Esa es una razón suficiente para oponernos a romper este candado constitucional que actualmente nos impide a los ecuatorianos cooperar con otros países para desmantelar a las bandas criminales que operan aquí en el Ecuador. No es. Entonces, poco a poco, esos argumentos que realmente parten desde un desconocimiento profundo y también desde la mala fe, creo, porque abiertamente confunden a la ciudadanía. Son personas que deberían unirnos, son personas que deberían unirse, en la lucha de un Ecuador más seguro, en la lucha de un Ecuador de paz. ¿A quién no le interesa que la fiscalía sea autónoma y que independientemente de quién esté en el mando pueda investigar actos de corrupción o pueda investigar delitos de forma autónoma, con recursos y con fiscales más capacitados y profesionales? Entonces, realmente son preguntas que creo que ahorita se han develado, son muy útiles, son hechas desde propuestas que se receptaron de la ciudadanía y que tienen la finalidad de mejorar o de dar herramientas a los ecuatorianos para dar cara al crimen organizado, sea el crimen organizado transnacional, como en el caso de la extradición, o sea a la narcopolítica que se vive de nuestro sistema electoral, de la falta de transparencia de nuestros movimientos políticos, que vive de eso, vive en la oscuridad para no permitir que los ecuatorianos realmente podamos fiscalizar y decir a ver quiénes son los miembros.
políticos. Yo, por ejemplo, cuando empezábamos a hacer las preguntas, no podía creer que no exista actualmente una base de datos en donde uno meta su número de cédula, meta una clave personal y pueda ver a qué movimiento o partido político pertenece. Es que no puede ser que la tecnología llegue a todo, menos a los movimientos políticos, que hasta ahora la única forma de levantar un movimiento político es a través de firmas, lo que ha sido denunciado repetidas veces como un punto de corrupción en donde parece que cada firma se vende a $1 o $1.50. Entonces, queremos ser parte de ese sistema realmente caduco, o queremos que haya un sistema biométrico en donde haya transparencia, haya más tecnología en los movimientos políticos para ver quiénes les están financiando, porque finalmente son los miembros quienes en gran parte financian a los movimientos políticos, para que uno como ciudadano pueda ver a qué movimiento o a qué partido estoy adherido. Es que tampoco podemos ser tan ingenuos y no podemos pensar que en nuestra región la política se ha visto permeada, invadida por el narcotráfico y la delincuencia, y en el Ecuador eso no pase. Y tampoco puede ser una coincidencia que teniendo un alto nivel del crimen organizado en el Ecuador, lamentablemente, no puede ser una coincidencia que haya tanto, a la vez tan poco control de los movimientos políticos y en nuestra clase representativa. Entonces, la consulta son herramientas y yo estoy de acuerdo con ustedes, y en ningún momento se ha dicho que esto va a resolver los problemas del Ecuador, porque los problemas del Ecuador son complejos y no existe una varita mágica que solucione todos los problemas, pero lo que queremos darle al Ecuador y lo que podemos hacer es darnos herramientas en la dirección correcta para construir un Ecuador más representativo, y eso es lo que plantea la consulta. Sobre el tema de la extradición que usted se ha referido, uno de los argumentos de los sectores que se oponen es que está limitada la extradición, por un lado, y por otro, que esto no se va a lograr, que esto va a demorar. Es bueno explicar la dinámica de esta pregunta y su aplicación. Sí, a ver, sobre el alcance de la extradición, nosotros hemos puesto que se aplicará para los delitos del crimen organizado transnacional. ¿Cuáles son estos delitos? Se tratan de delitos graves como por ejemplo la corrupción, lavado de activos, tráfico de armas, tráfico de mujeres, de niños, de migrantes, obstrucción a la justicia, pertenecer a una banda criminal. Se tratan de los delitos más graves que cometiéndose aquí en Ecuador, surten efectos en otros países. Entonces el narcotráfico es un ejemplo clave para esto. Si bien el jefe de los choneros, por ejemplo, de los Chone Killers, está operando solamente aquí en Ecuador y solamente su delito está aquí en Ecuador, esa droga llega y mata a gente en Estados Unidos o en Europa. Entonces es por eso que los países de Estados Unidos o Europa tienen la legitimidad a través de la extradición de decir, ya que tus delitos me están afectando a mí y a mis ciudadanos, yo quiero juzgarte y quiero básicamente que pares. Entonces esa es la base detrás de la extradición. Se tratan de delitos internacionalmente relevantes. Y yo sé que hay gente que dice, pero me hubiera gustado que sean más. Pero es que cuando nosotros no nos hemos basado desde la ideología para hacer la pregunta, nos hemos basado en función de la evidencia que existe. Y la evidencia muestra que la extradición es eficiente cuando se tratan de delitos del crimen organizado transnacional, porque son aquellos delitos que son internacionalmente relevantes. Para los otros tipos de delitos de la delincuencia común, nosotros hemos planteado una medida acorde, que es el fortalecimiento de la Fiscalía General del Estado, que es la institución que se encarga de revisar ese tipo de delitos. Entonces, a delitos internacionales, medidas como la extradición; a delitos locales, medidas como el fortalecimiento de nuestras instituciones locales. Entonces, eso respecto del alcance. Y lo que usted me decía es, esto va a tomar mucho tiempo. Sí, o sea, finalmente no va a tomar mucho tiempo porque ya tenemos un tratado que se llama la Convención de Palermo, que está suscrito con más de 150 países, y ese tratado ya se puede aplicar. Pero sin duda tiene que haber un proceso. Tampoco es mi intención mentirles a los ecuatorianos. Tiene que haber un proceso que se llama un proceso de extradición, en donde un país, en este caso, por ejemplo, Estados Unidos, que ya ha manifestado su interés de juzgar a ecuatorianos que delinquen, requiera a un ecuatoriano criminal, y a través de un proceso que se tramita en las más altas cortes de justicia,
se lo pueda enviar o se lo puede expulsar del territorio ecuatoriano. Eso puede tardar ciertos meses, varía el proceso en función del país. A veces en Colombia se ha tomado de 3 a 8 meses, a veces un poco más, pero finalmente ya es una herramienta que se podrá aplicar de manera inmediata. ¿Y a qué me refiero de manera inmediata? Es que una vez aprobada la pregunta, ya podrán los otros países comenzar a requerirnos a criminales y ya comenzarán los procesos a surtir efectos. Y sin duda, los de criminales que actualmente se encuentran en el Ecuador, se encuentran delinquiendo sabiendo que esto les sirve de escondite, ya tendrán miedo y podrán o podrán irse o tendrán que irse a otro país en donde la extradición está prohibida. Entonces es una herramienta disuasiva. No nos olvidemos que los narcos tiemblan ante la herramienta como la extradición. Pablo Escobar famosamente murió antes de ser extraditado, prefirió morir antes de ser extraditado. Entonces sabemos que es eficiente, sabemos que los narcos le tienen muchísimo miedo a esto. ¿Por qué no implementarla? Doctor Henry Cucalón, a propósito de este tema, muchos peros se está encontrando en el tema de la extradición, que esto va a ser limitado, que esto va a demorar. Sin embargo, no está en la línea correcta, aun cuando, reiteramos, esto no arregla todo el problema, pero sí sienta las bases para al menos enfrentar de una mejor manera a la delincuencia transnacional organizada? Efectivamente, querer decir o vender de que esta propuesta, que yo considero que hay que apoyarla, per se va a solucionar un problema estructural como es de la seguridad, no tiene cabida. Pero aquí estamos hablando entre gente seria. Lo que va a constituir y constituye es una herramienta que, sumada a muchas acciones, unas que provienen del Ejecutivo, otras que provienen del Legislativo, sin duda alguna va a coadyuvar para poder enfrentar con mayor éxito al crimen organizado y al narcotráfico. Complemento, tiene un claro fin disuasivo. Ese es el término. ¿Por qué? Porque este tipo de crimen organizado, que lo que quiere es aterrorizar a la vida de los ciudadanos como el suyo, lo quiere y lo pretende hacer. Pero asimismo quiere tener al Estado de rehén, tenerlo secuestrado, ¿ya? Y por eso quiere penetrar en todo el sistema político e institucional, judicaturas incluidas, para tenerlo a su merced. Entonces, esta herramienta disuasiva, que para su implementación tiene varios pasos. El primero es quitarle este candado constitucional que tiene desde hace algunas décadas. Efectivamente, tiene que haber los tratados correspondientes, ya la doctora los ha señalado, y el proceso de requerir a la persona. Pero todo esto tiene un mensaje poderoso, no solamente desde el punto de vista del cambio normativo, que lo denominamos una oportunidad de cambio, sino que la ciudadanía genera un consenso alrededor de esto. Eso para mí es igual o más poderoso que el cambio normativo. Cuando la sociedad en pleno, público, privado, medios de comunicación, todos los ciudadanos envían un mensaje: señores, basta. Y eso sí tiene efectos. Hacia al lado del caso colombiano. Mal sería o demagogo yo citar de que no existe el tema del narcotráfico, pero ya no volaron nunca más aviones de Avianca en pleno vuelo, ni dinamitaron nunca más edificios enteros de la fuerza pública. Lo que se intentó enviar como mensaje en el mes de noviembre, cuando el crimen organizado del Ecuador acechó varios golpes hacia retenes y cuarteles policiales y asesinó vilmente a mansalva policías al azar para enviar un mensaje de terror a la ciudadanía. Pues bueno, este es un mensaje normativo, jurídico, de carácter constitucional, como un instrumento que sumado a otros para enfrentarlos, y que la sociedad se una a través del mensaje. Por eso yo creo que, sin perjuicio de las diferencias que deben existir, que son propias de la democracia, que son necesarias, este es uno de los ejemplos en los cuales podemos llegar a lo que se denomina un acuerdo sobre lo fundamental. Eso es lo que mueve a la sociedad, es lo que mueve a la democracia. Por eso creo que hay que apoyarlo. Y también, propio del debate, ir desvirtuando una serie de, no de ideas, sino de ocurrencias que andan sueltas por ahí por algunas personas que quieren caer en un falso maniqueísmo
y simplemente por hacer politiquería de la barata y que no les interesen los destinos de la nación y la vida de los ecuatorianos, oponerse por oponerse. Doctor Cucalón, por ello la importancia de hacer conciencia, hacer escarnio sobre los contenidos a fin de que se ejerza un voto responsable, un voto libre, pero un voto responsable, conscientes de los escenarios. El decir no, por ejemplo, es que nos importa muy poco este estado de inseguridad que estamos viviendo. Pero por supuesto, es la amenaza más grave que actualmente se tiene contra la vida de los ecuatorianos y contra la existencia mismo de la República, del Estado como tal, con una crisis sin precedentes que es el cúmulo de muchísimas circunstancias y que ha explotado en los últimos años. Esto nos tiene que conllevar a unir. Y por eso saludo el hecho de que permanentemente se esté informando en los medios de comunicación, etcétera, porque lo más importante es que la gente sepa de qué se va a tratar. Veo mucho desconocimiento, más allá de la apatía que puede tener o no procesos electorales, y debemos acostumbrarnos a algo. En todas partes del mundo se aprovecha que las elecciones en otros lados denominadas intermedias, acá seccionales o generales, haya procesos de democracia directa, donde se pueda consultar la Constitución, en este caso es una enmienda. Ojalá que en algún momento vayamos a cambios más fuertes, más orgánicos, a través de una reforma parcial, como el tema, por ejemplo, del involucramiento de Fuerzas Armadas en materia de seguridad. Pero también se pueden ver leyes, inclusive se pueden ver temas de carácter local a través de ordenanza. Hay que aprovechar la herramienta de la consulta popular, no hay que temerle, no hay que vincularle solamente a quien convoca o no convoca, que puede mañana ser inclusive un consejo cantonal con las 3/4 partes de sus integrantes, por poner un ejemplo. O sea, para mí es absolutamente válido, hay que hacerlo una costumbre, aprovechando que hay un proceso electoral. Y en eso no dejarse caer también en estos cánticos que quieren llevar al miedo y al desconocimiento. En estos días, por ejemplo, he escuchado temas con relación al Consejo de Participación Ciudadana, entidad que para mí no tiene razón de ser, un ejemplo, pero ya que está, y que ahora se pretende ir a la vía de la limitación de funciones, algo que ya se lo intentó en el año 2021, que yo voté a favor, pero lamentablemente perdimos en el seno de la Asamblea Nacional. Pero ya andan diciendo que darle más poder al presidente, porque ahora el presidente va a nombrar ternas para todo. Yo no sé si hay un problema de lectura comprensiva o no, o si se han tomado la molestia de ver los anexos. En la única parte que se mantienen las ternas es para procuradores y superintendentes, que es el modelo y el diseño actual de Montecristi. El mismo, no hay cambio alguno, sino que ahora se presentan las ternas ante la Asamblea Nacional, que a través de comisiones técnicas hace el proceso, lo que actualmente es con el Consejo de Participación. Entonces, están tratando de vender cupos que no existen si el ciudadano hace ese ejercicio libre de ver qué es lo que dice el anexo. Pero eso motiva un cambio. Es que se tiene que cambiar, no solamente porque el modelo del Consejo fracasó de fondo y de forma, sino que una mejor representatividad como la que se está buscando a través de una de las preguntas, la 3, una mejor forma de llevar los partidos políticos a través de la 4, tiene que conllevar a que la mejora de la representación de la Asamblea haga también que se pueda escoger mejores ecuatorianos a nivel de los organismos de control del Estado. Y preferible que en el marco de la transparencia, en el marco del voto popular, en el marco de los consensos básicos que debe tener un Estado, es mejor que una mayoría absoluta de miembros de un legislativo, de una cámara, de un congreso, de una asamblea, sea mejor que 4 personas tengan maniatado a la República a través del Consejo de Participación. Doctor Arturo Moscoso, ¿cómo hacer conciencia como el primer tema de la extradición a fin de hacer entender que esto es importante para el avance, para combatir esto que nos está preocupando a todos los ecuatorianos, los altos niveles de inseguridad y de violencia? Bueno, Miguel, lo que se ha pretendido decir por parte de la oposición es que la extradición no va a cambiar el comportamiento de la política criminal en el país. Y eso es falso, ¿no? Países que tienen tratados de extradición o permiten la extradición de sus nacionales, como Colombia o como Guatemala, por ejemplo, o México mismo, no seguirían manteniendo
el sistema de extradición si no fuera efectivo. Ahora, eso hace evidente que la oposición a esta pregunta es simplemente política y maniquea, como ha señalado Henry, ¿no? Es una posición de oponerse por oponerse sin dar argumentos sólidos frente a una herramienta importante para cualquier sistema judicial, y por eso se lo utiliza. Y por eso incluso Karen ha hecho referencia al convenio de Palermo, ya firmado hace más de 20 años, en el que la extradición es una herramienta importantísima para perseguir el crimen transnacional. Entonces, no hay razones válidas para oponerse a esta pregunta. Y quienes se oponen, pues simplemente lo hacen o por razones políticas o por quién sabe por qué, ¿no? Porque también hay intereses de las mismas personas que pueden ser objeto de extradición, pues trabajando para que la consulta no se apruebe, ¿no? Entonces, creo que hay que tener cuidado con eso, creo que hay que saber diferenciar el análisis o los análisis que se hacen, ¿no? Los análisis serios que se hacen versus aquellos que solo están imbuidos por una posición política. Y creo que es importantísimo el trabajo que se está haciendo nuevamente por parte de los medios para tratar de que la gente comprenda mejor lo que se está preguntando. La extradición es una herramienta que evidentemente no va a ser la solución mágica para los problemas de inseguridad y violencia en el Ecuador, pero sí es importante para empezar a combatirla. Y sí es importante para darle una herramienta más a la justicia en la persecución de este tipo de crímenes. Así que creo que hay que ser más responsables con el país frente a la consulta para adoptar posiciones políticas y dejar, mejor dicho, las posiciones políticas de lado y asumir posiciones técnicas, ¿no? Como le digo, Miguel, no hay razones válidas ni de peso como para oponerse a esta pregunta en particular y a la consulta en general, ¿no? Doctora Karen Sichel, si se resumiría el contenido de este referéndum, ¿cuál es el escenario de triunfar el sí y cuál es el escenario de triunfar el no? ¿Cómo queda el país? Bueno, de triunfar el sí, nosotros tendríamos 8 herramientas poderosas para darle la cara al crimen organizado. Comenzaríamos ya a conversar realmente con otros países para poder cooperar internacionalmente y comenzar a debilitar a las 25 bandas criminales que operan aquí en el Ecuador. Comenzaríamos, por ejemplo, 30 días después de la consulta, la fiscal podría comenzar ya a contratar más fiscales que finalmente son quienes protegen a las víctimas de delitos. Podría sacar a los malos elementos de la fiscalía, aquellos fiscales que los hemos visto en cámaras golpeando a sus parejas, a sus novias, y que actualmente continúan en la fiscalía investigando delitos contra la violencia de la mujer, que realmente es de no creer. Comenzaría ya a ganar la función judicial mayor fortaleza porque la autonomía de la Fiscalía reforzaría nuestro sistema de derecho penal y nuestra administración de justicia penal. Comenzaríamos a tener una depuración de nuestros movimientos políticos. Habría transparencia ya en nuestros movimientos políticos, y los movimientos políticos que han usado a la ciudadanía por años, que solo aparecen en las elecciones, tendrán que verse realmente vinculados y acercados a los ecuatorianos. Comenzaríamos a abrir el Ecuador al mundo con las preguntas ambientales, a tener realmente una defensa de nuestra agua y recibir financiamiento, como ya se ha manifestado por otros países de intereses, de financiar a nuestras fuentes de agua, a la protección de nuestras fuentes de agua. Y también podríamos ya comenzar a compensar a los ecuatorianos que inventan y que generan mecanismos para cuidar al medio ambiente. Todos esos efectos podrían ya comenzar a dar paso. Sin duda, tendríamos muchísimo trabajo, eso viene después del sí, muchísimo trabajo, un trabajo que yo estoy plenamente de acuerdo con lo que ha dicho el doctor Cucalón. Me parece que aquí es un tema también de enviar un mensaje potente contra el crimen organizado, un mensaje potente de seriedad en nuestra democracia, de decir, yo puedo tener ciertas posiciones políticas, pero esto es bueno y le hace bien al país, de madurez democrática y en general un consenso como nación de cómo queremos ver a nuestro país en el futuro. Entonces se nos viene mucho trabajo, se nos viene
muchísimo esfuerzo y también un diálogo que tiene que ser continuo para que los ecuatorianos cada vez más nos vayamos empapando de cómo funciona nuestro Estado, porque solamente es así, solamente es a través de estos procesos de educación, básicamente, es que los ecuatorianos podemos fiscalizar mejor a nuestras autoridades y podemos tener una mejor democracia. Si es que gana el no, le habremos negado al Ecuador herramientas poderosas en la lucha contra el crimen organizado. Decirle que no a la consulta, a la extradición, por ejemplo, es decirle que no a que las autoridades puedan tener mecanismos para cooperar en contra del crimen. Si es que los criminales son tan audaces que cooperan entre ellos con los grupos subversivos en Colombia, con los carteles en México, porque eso dicen los reportes de inteligencia, eso es lo que está pasando en el Ecuador. ¿Por qué los estados no vamos a tener la misma responsabilidad de cooperar entre nosotros? Decirle que no a la consulta es decirle que sí a lo mismo, a lo que estamos viviendo. Decirle que no a la consulta es quedarnos de manos atadas y seguir viviendo lo que estamos viviendo ahorita, más coches bombas, más crisis de inseguridad. Es negarnos a los ecuatorianos una herramienta estructural que nos permite avanzar. Eso es. Doctor Henry Cucalón, los escenarios de ganar el sí, de ganar el no. ¿Cuánto gana el país? ¿Cuánto pierde el país? En el supuesto que se dé lo negativo, será la pérdida de una oportunidad de cambio en varias facetas, en este caso de la seguridad, de la reforma política o inclusive en el tema medioambiental, que es una de las cosas que más consenso genera en el mundo. Inclusive es un tema supra ideológico y suprapartidista. Es una pérdida, sí, es una pérdida de oportunidad de cambio. Quiero verlo en el sentido positivo. El sentido positivo va a ser una ciudadanización de los problemas, porque en este caso, sin intermediarios, el pueblo, el ciudadano, toma, aprueba, lo ejerce de forma directa. Creo que es bueno, creo que debe ser más común, debe ser mucho más corriente de lo que la gente se imagina y de seguir alejando los fantasmas que ha tenido desde el retorno a la democracia, de que depende de quién convoca o no, o que son plebiscitos sobre las actuaciones de los gobiernos de turno, nacionales o locales. Y me ratifico, podemos tener diferencias. De hecho, en los próximos días hay una ley electoral muy importante a nivel seccional, a definir quiénes son los alcaldes y los prefectos. Va a haber ganadores y perdedores, posturas, choques, contrastes. Pero en estos temas, demostrar unidad. Enviar un mensaje fuerte de unidad, principalmente en el tema de la seguridad, principalmente contra el acecho del crimen organizado en esta crisis sin precedentes que, reitero, quiere tener al Estado y por tanto a sus ciudadanos de rehenes. Es una forma también en que todos los ciudadanos comprendamos también el nivel y la magnitud del problema. Quizás no había antecedentes sobre esta cuestión y forzarnos en el buen sentido en este ejercicio de ciudadanización a ser parte de la solución y no del problema. Y quiero conllevar esto del mensaje de unidad política alrededor del liderazgo de que se pueda tener en estos momentos con lo que ha sucedido antes. Prueba de la madurez que podemos tener y alcanzar de estos consensos que yo llamo fundamentales y no en todo. Si lo hicimos en el año 78 para regresar a la democracia activa, donde la izquierda y la derecha, donde los partidos políticos y los sindicatos, donde los empresarios y los trabajadores se unieron para regresar a la democracia, podemos hacerlo en materia de seguridad. Si hace algunos años, después de tener bastantes posturas, varias tesis promovidas por el presidente de la República a lo largo de décadas, llegamos al consenso de la paz con el ahora hermano país del Perú, donde distintas posiciones encontraron un cauce, podemos hacerlo en materia de seguridad. Si inclusive después de aciagos días en materia de inestabilidad económica llegamos a un consenso, a un contrato social no escrito alrededor de la dolarización como un factor de unidad y de confianza en el Ecuador, podemos hacerlo en materia de seguridad. Así que tenemos la oportunidad, tomémosla y seamos parte del cambio, no meros espectadores del mismo. Doctor Arturo Moscoso, los dos escenarios de triunfar el sí o el no, tan importante en esta consulta popular.
Bueno, Miguel, yo sinceramente creo que el no la tiene muy difícil. Los números de las últimas encuestas hablan por sí solos. ¿Por qué? Porque es una encuesta a la que es difícil oponerse. Y es difícil oponerse porque son temas que a toda la ciudadanía le interesa. A toda la ciudadanía le interesa tener mejores herramientas para combatir la inseguridad, para darle independencia a la fiscalía. A toda la ciudadanía le interesa una mejor representación política, mejores políticos, mejorar la calidad de la política, proteger el medio ambiente. Quitarle los dientes a ese desastre de organismo que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que lo único que ha hecho es coadyuvar a la corrupción en lugar de cumplir sus funciones de evitarla, ¿no? Entonces creo que es muy difícil que pierda la consulta. Pero estoy de acuerdo con lo que ha señalado Karen y con lo que ha señalado Henry. Que pierda la consulta es quitarle una oportunidad importantísima al país, ¿no? Una oportunidad importantísima al país de contar mejores herramientas para justamente mejorar estos aspectos que he señalado, ¿no? También lo que veremos ahí, Miguel, es que se desnudarán las posiciones políticas de quienes se oponen, ¿no? De quienes no quieren que este país mejore, y no porque tengan algún interés en el país o en propuestas mejores, sino por oponerse, ¿no? Por evitar que el país salga adelante en una posición maniquea que lo único que busca pues es sus intereses particulares y personales, la impunidad, la no persecución de los delitos, el contar con un sistema político que no funciona y que es conveniente para ciertas organizaciones políticas populistas y su funcionamiento. Entonces, creo importante pues que tener en consideración esto al momento de votar, ¿no? Tenemos que diferenciar las preguntas de quién pregunta, ¿no? Es importante eso, porque votar sí no es apoyar al presidente Lasso, y votar no es oponerse a él, ¿no? Votar sí es apoyar al país, apoyar al darle herramientas al país para todo lo que he señalado. Y votar no es privarle de esa oportunidad al Ecuador, ¿no? Y creo que es importantísimo que eso quede muy claro, Miguel. Tenemos que pensar en el país al votar, no pensar en nuestras posiciones políticas o votar con el hígado, ¿no? Sino pensando y reflexionando bien. Sin perjuicio de seguir hablando y seguir convocándoles a ustedes para hablar sobre las 8 preguntas, quiero formularles por ahora otra que tiene capital importancia. Esto que nunca, como bien han analizado ustedes, que nunca debió existir el Consejo de Participación Ciudadana, pero allí está, sabemos para lo que ha servido, para tomarse los organismos de control. ¿Cómo concienciar para que se ejerza un voto responsable de, al menos por ahora, limitarle su acción? Doctora Karen Sichel. Sí, bueno, como ya se ha dicho, el Consejo de Participación Ciudadana le han conocido como el engendro jurídico de Montecristi, ¿no? Eso es lo que nos dejó la Constitución de Montecristi. Este consejo, que no existe en ninguna otra democracia del mundo y que lo que hace es concentrar el poder de designar a 77 autoridades, lo cual es abiertamente antidemocrático, y lo que se buscó a través de esta institución por años fue manejar a esas 4 personas que son la mayoría de ese órgano y que al final podían controlar al país, y nos han dejado con fiscales y contralores y jueces de 100 sobre 100 que han estado presos, que están siendo investigados por la justicia, no solamente la justicia ecuatoriana, sino también la justicia en Estados Unidos, y que han traído también los peores escándalos de corrupción del país, que es decir, bastante, los carnés falsos de discapacidad. El expresidente del organismo está preso por estafa, o sea, es un delincuente sentenciado por la justicia. Y como decía el doctor Moscoso, este órgano, en vez de coadyuvar a la lucha contra la corrupción, lo que ha hecho es ser un promotor de la corrupción, y esto ocurre porque es un órgano lleno de políticos disfrazados de ciudadanos. Nosotros vemos ahora, ya salen líderes políticos, particularmente el expresidente Correa, ha sacado en sus redes sociales quiénes son los candidatos del correísmo, disfrazados de ciudadanos. Se supone que debería ser un órgano ciudadano, pero ahí están los candidatos de un movimiento político.
Entonces, ¿de qué transparencia estamos hablando? Si es que ese órgano, ya sabemos los ecuatorianos que es político, ¿por qué nos quieren mentir y nos quieren decir que es un órgano ciudadano? ¿Por qué nos quieren seguir mintiendo? Y este tipo de falta de transparencia, este tipo de actos debería indignarnos a los ecuatorianos, porque no solo que nos mienten de frente y nos dicen, es que es un órgano apolítico, sino que luego nos dicen por quién votar, y ya sabemos para lo que ha servido, ya sabemos para lo que quieren al Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, si es que ya sabemos que es tan pernicioso para nuestra democracia, si es que ya sabemos que no debería existir en nuestra democracia, porque no estoy hablando desde opiniones, estoy hablando desde lo que ya nos pasó por años. Ya tenemos una crisis institucional gravísima en donde tenemos autoridades que son subrogante del subrogante del subrogante del subrogante, y no estoy exagerando, 4 veces subrogantes, puestos por quien se va, puestos desde la cárcel. Eso es lo que nos ha dejado el Consejo de Participación Ciudadana, un diseño institucional deplorable, nuestras instituciones jurídicas en el peor estado de inseguridad jurídica. ¿Y eso cómo nos afecta a los ecuatorianos? Pues para empezar, quienes quieren tener negocios no saben a qué atenerse, porque no saben ni siquiera sabemos quién es realmente la autoridad que debería estar regulándonos y supervisando nuestros negocios. No sabemos, y peor, si es que se designa y tiene una preferencia política, no sabemos cómo va a aplicar la norma. Entonces nos afecta directamente a nuestra vida, y además es una vergüenza para el país, y es una vergüenza para nuestras instituciones que van en decadencia. Ecuatorianos, queremos tener mejor manejo de la justicia a través del Consejo de la Judicatura, a través de la Fiscalía. Queremos que se luche contra la corrupción a través de la Contraloría. Entonces empecemos por el primer paso, que es asegurar que quienes lleguen a esos puestos sean personas técnicas que no obedecen a intereses políticos, a través de un proceso más democrático. No puede ser que 4 personas dirijan a todo el país, básicamente una persona, como nos pasó en el pasado. Tiene que haber una desconcentración, tiene que haber un manejo político transparente de los procesos de designación, y un proceso técnico en donde estén bien representados los poderes y haya un balance real. Y eso es lo que precisamente busca la pregunta 5 y 6 de la consulta. Doctor Henry Cucalón, para hacer escarnio sobre este mamotreto de institución como ha sido el Consejo de Participación Ciudadana, ¿qué hacer en esta consulta sobre estos 2 preguntas, 5 y 6? Al menos por el momento, limitarle sus tareas de tomarse los organismos de control, cuando más allá debiera desaparecer que nunca debió existir el Consejo. Un rotundo sí. Y en mi caso, por coherencia. De fondo, esto fue una novelería constitucional, pero estuvo aprobado en el diseño de Montecristi. En la forma demostró que no tenía cauce alguno, tanto desde que cuando sus integrantes salían directamente del despacho de Carondelet, directamente, camuflados de líderes ciudadanos, camuflados, como cuando se intentó, más allá que el tema viene de origen, la falla viene de origen, es un problema conceptual de diseño, hacerlos por la vía popular, pero igual los pusieron como politiqueros que se tratan de camuflar como líderes comunitarios, como líderes ciudadanos, con honrosas excepciones que confirman la regla. En su desempeño, ellos fueron los que permitieron la consolidación de prácticas absolutistas, ya no solamente en cuanto al poder político, sino cobijando actos de corrupción. Esos fueron los que eligieron a fiscales que después fueron destituidos, por el caso del señor Vaca, entre otros. Y después, cuando fueron elegidos con auspicio de pollas, destituidos, como no puede ser de otra manera, por la Asamblea Nacional, y ahora incursos en actos de corrupción y sentenciados, como el caso del inefable cura Tuárez. Entonces, es el momento de ponerle un coto. No un coto a la participación, cuidado, porque ese es el estribillo. La participación es parte de la democracia, sino no es democracia, sino limitar una de sus funciones. Esto tiene aval de la Corte Constitucional, que es la designación de funcionarios de los organismos de control, que ya sabemos que cuyas prácticas politiqueras llevaron a lo que hemos señalado, y lo que estamos tratando de hacer es de eliminar esa posibilidad para transparentar
lo cual no estará exentas de problemas propios de la democracia. Y yo rapidito le voy a poner un ejemplo. Estos señores que utilizaron en la campaña del 2006 un ascensor para abrir y sacar unos payasos para demostrar la crisis del Congreso Nacional, son los mismos que utilizan a los payasos ahora para poder cumplir sus designios. Señores, el problema es de fondo. En todas partes del mundo es una Cámara, un Senado, un Legislativo, una Asamblea, un Congreso, quien designa después un proceso. Ahora, con veeduría, con controles, con impugnación, entre otras cosas. Esa es una de las mejoras. Esos son los sistemas que permitieron en el Ecuador, sí, elegir a gente como Hugo Ordóñez Espinosa como Contralor de la República, como Germán Carrión como Procurador de la República. Y sí, señores, también eligieron a Rififi y compañía. Sí, pero es un problema del diseño o de las personas. Por eso, a esta pregunta que yo le voy por un rotundo sí, hay que concatenarla con el resto. Esto conlleva también a que tiene que haber una mejor representación política, mejores partidos políticos, ejercicios de responsabilidad y de racionalidad, justamente para quienes tienen esa potestad, esa atribución, la ejerzan bien en nombre de la ciudadanía y podamos escoger, ya sea en los que actualmente tiene el Ejecutivo por nominación de ternas o los concursos o postulaciones abiertas ciudadanas ahora ante la Asamblea, a los mejores ecuatorianos y ecuatorianas, que sí los hay. Gente honesta y preparada que puede asumir el rol de autoridades de control, no de gobierno, control del Estado, y sí lo puede haber. Así que yo me ratifico. Esta es otra oportunidad que tenemos, otras la hemos tenido, hemos perdido, de poder ponerle un límite, un coto a este bodrio denominado Consejo de Participación Ciudadana. Doctor Arturo Moscoso, el tema de las preguntas 5 y 6 del Consejo de Participación Ciudadana, este organismo que no ha servido sino para los fines politiqueros de tomarse los organismos de control. Por favor. Bueno, Miguel, creo que es importante resaltar que no solo el Consejo de Participación Ciudadana impidió una fiscalización y un control de la corrupción durante el correísmo, sino que también fue una herramienta junto con el Consejo Nacional Electoral de la época para tomarse y cooptar todas las instituciones del Estado, ¿no? Parte del autoritarismo que se vivió en la década correísta fue facilitado por este organismo, ¿no? Fue facilitado por este organismo que en lugar de facilitar la participación ciudadana como se alegaba que sería su función cuando se creó este mamotreto de constitución que tenemos, que es la de 2008, era ese, ¿no? El de facilitar supuestamente la participación de la ciudadanía, y lo que se logró fue todo lo contrario, ¿no? Un control por parte del Ejecutivo de la participación ciudadana. Acordémonos la persecución que se hizo a las organizaciones sociales, a las fundaciones, a la participación en general, ¿no? Esto sumado a las represiones a la libertad de expresión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un organismo que permitió pues cooptar todas las entidades importantes, incluida la Corte Constitucional. Acordémonos de la Corte Constitucional Cervecera, ¿no? En donde los amigos del presidente eran los que pasaban a dirigir las entidades supuestamente independientes, el Consejo de la Judicatura, el Consejo Nacional Electoral, el mismo Consejo de Participación, etcétera, ¿no? Entonces, no solo es una obligación de los ciudadanos votar sí en esta consulta. Creo que es pertinente recordar cómo este organismo no solo permitió la corrupción rampante de la que ahora vemos los resultados, en los que el mismo expresidente está condenado por corrupción, con un vicepresidente detenido y con varios funcionarios acusados de corrupción, sino todo lo que significó para la democracia ese organismo, todo lo que perjudicó a la democracia, todo lo que convirtió al Ecuador en un autoritarismo, en un régimen de democracia disminuida, y que pues ahora se nos presenta la oportunidad de oro de evitar que ese organismo siga sirviendo como herramienta política para esto.
Bien, muchas gracias por aportar a este análisis, a estas reflexiones, y les quiero comprometer a seguirles invitando para hacer escarnio sobre estos cambios propuestos en la consulta popular. Como ustedes han dicho, esto no va a arreglar todos los problemas, pero al menos van en la línea correcta para afrontar con decisión estos males. Muchas gracias a la doctora Karen Sichel, de Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República, el jurista y asambleísta doctor Henry Cucalón, y el director de la Escuela de Ciencias Internacionales de la UID, doctor Arturo Moscoso. Un gusto y muy buen día. Gracias. Gracias, Miguel. Gracias por la invitación. Muchas gracias, muy buen día. 8:43 en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria y ya volvemos para hablar sobre el proceso de selección de aspirantes a la Policía Nacional. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Mi nombre es Mauricio Lórzano, tengo 25 años, siempre me he dedicado a lo que es la mecánica industrial. Siempre tenía en mente de algún día tener mi propio taller. Fui a Banecuador. La aprobación del crédito fue 3.000. Pienso invertir más en máquinas, en herramientas. Ingresa a www.banecuador.fin.es y descarga ya tu solicitud crediticia. Vengan todos a Banecuador y pide el crédito.